8 de la mañana con 39 minutos, 8 con 39 minutos. Continuamos con más entrevistas. Saludamos a esta hora al legislador Pedro Velasco, asambleísta integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, que está analizando la propuesta del presidente de la República de incrementar el impuesto al valor agregado, IVA, para enfrentar los costos del conflicto armado interno, entre otras necesidades de la caja fiscal. En las últimas horas, el gerente del Banco Central del Ecuador ha añadido un elemento más a la discusión del impuesto al valor agregado, señalando que sin ese incremento y sin esta moratoria al ITT, la economía del Ecuador entraría en recesión. ¿Cómo está, asambleísta Velasco? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cómo avanza este proceso en la Asamblea Nacional? Ayer se veía que la propuesta oficial muestra cierta apertura en el sentido de que ese incremento no sería de manera temporal, no al menos al que habla del 15%, pero se fijaría en 13% este incremento de manera permanente. Si hay una apertura, al parecer, a que se tome en cuenta sectores que han generado inmensas utilidades, como son algunos grupos económicos, grandes empresas y el sector de la banca. Finalmente, ¿cómo está al momento este tema? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia, Alexis. Gracias por la invitación. Sí, la Comisión de Desarrollo Económico apenas recibió el documento que fue calificado por el CAL, empezó su tratamiento y recibió a importantes comisiones, delegaciones de los diferentes sectores del país a efectos de que presenten sus alternativas, sus propuestas, y al interno mismo de la comisión se empezaron a barajar algunas alternativas. Hay que tomar en cuenta que algunas son de aplicación inmediata, otras son a corto y mediano plazo. Por lo tanto, lo que el proyecto demanda y el país requiere es medidas urgentes para enfrentar la crisis del conflicto armado interno que fue decretado a través del decreto ejecutivo 111, y el de buscar nuevamente devolver la paz, la seguridad al Ecuador entero. Sí, hemos escuchado algunas intervenciones del Ejecutivo, de algunos voceros el día de ayer mismo, en donde ya se está flexibilizando una posición que en principio no tenía, creo que ese ánimo, cuando en el proyecto inicial se hablaba del incremento del IVA que no tenía un carácter temporal, sino un carácter indefinido. En las sesiones que tuvimos de la Comisión de Desarrollo Económico habíamos propuesto de que podría ser algo similar a lo que se hizo en el año 2016, cuando se manifestó el pueblo voluntariamente para ayudar y solidarizarse con las provincias hermanas de Manabí y Esmeraldas, es decir, un impuesto de 2 puntos adicionales al IVA, del 12 al 14%, y tuvo una temporalidad. Esa propuesta parece que está ganando terreno, porque siempre en este tipo de proyectos hay que buscar un tiempo de vigencia. Claro que es imposible determinar el tiempo del conflicto, de la crisis que se va a solucionar, pero ya es una alternativa. Y aparte de ello, se habían planteado algunas otras opciones que deben ser analizadas por el Ejecutivo conjuntamente con todos los ministerios. El tema de focalización del subsidio a los combustibles, que es un ahorro que tendría el Estado y que también le pondría a dar una liquidez a la caja fiscal. Lo propio el tema de la ley de extinción de dominio, que tendría que revisarse al interno de la Asamblea para recuperar bienes productos de actividades ilícitas, pero no es una opción de que inmediatamente le dé recursos económicos, y las otras que han sido inclusive propuestas desde la vicepresidencia de la comisión, como el tema de un impuesto a los patrimonios, impuesto a la salida de divisas, el tema de una carga impositiva a las utilidades netas del sector financiero. Dentro de esas se han recogido algunas y está tomado en cuenta dentro del informe que el día domingo estábamos analizando y debatiendo. Qué gusto saludarle, asambleísta, muy buenos días. Nos ha hecho un repaso y un resumen ejecutivo bastante útil para saber cuáles son, digamos, las vías y mecanismos que podrían adoptarse, porque, digamos, sí quedó o había esa impresión en la ciudadanía, en ciertos sectores de la opinión pública también, que como había pasado en otras ocasiones, nuevamente a través del IVA, se le iba a cargar la factura, en este caso, de la supuesta guerra a las clases populares, a la clase media y a la clase popular, ¿no?
Y ahí, digamos, surgen estas iniciativas que usted ha mencionado, por ejemplo, el de un impuesto a las ganancias extraordinarias de la banca, el tema del patrimonio, lo de la salida de divisas, que podría de alguna manera también equiparar y ponerle un poco de equilibrio a la situación. Es decir, que como uno esperaría en un estado para lograr mayor equidad, sean los que más ganan o los que más tienen quienes más paguen. ¿Podría por ahí, digamos, viabilizarse una salida para que la Asamblea resuelva con votos esto y no pase como ocurrió en noviembre del 2021, en que se pasó la ley por el Ministerio justamente de la Ley en aquella época? Yo pienso que el debate es básico en la Asamblea y no se puede y ni se debería permitir de que un proyecto con el carácter de económico urgente por inoperancia o el no querer analizar y debatir temas candentes a la Asamblea se los permita que entren por el Ministerio de la Ley, sino al contrario. Todos los aportes son valiosos, pero sí debemos entender que el conflicto interno que estamos viviendo el Ecuador no es solamente el que afecta o favorece a un sector. El que nos involucremos todos los ecuatorianos debería ser el ánimo y el espíritu que anime a la contribución de todos y cada uno de los ecuatorianos. Si tenemos paz, si tenemos seguridad, podemos estar diciendo que se promueva, por ejemplo, la actividad importante del turismo. Estamos cerca de un feriado de carnaval y ¿quién va a arriesgarse a hacer uso de ese mecanismo de reactivación económica si estamos mirando por el contrario que están cancelándose reservaciones, que hay disponibilidad hotelera en cantidad en todos los sectores turísticos del país? Si les damos garantía y seguridad, se reactiva la economía del sector turístico, se permite que los ciudadanos comunes y corrientes podamos ir a gastar unos recursos económicos en otros lugares, solamente para hablar de un sector. Lo propio en el sector de el comercio, el sector de la pequeña industria. Están cerrando muy temprano y algunos ya no abren por miedo a extorsión, por el miedo a las vacunas, por el temor a ser secuestrados. Entonces, todo eso hace que el país vaya de a poco minando sus posibilidades de una expansión económica. Por lo tanto, sí hay que entender que el problema no es de un sector. Y si solamente pensamos diciendo de que solamente el sector económico, el sector financiero, el sector bancario es el que se beneficia, no es verdad. Tenemos que ser claros en eso. Es de todos los ecuatorianos. Y en esa medida tenemos que ir mirando alternativas y posibilidades como las que usted bien mencionó, de que no se afecte a los sectores populares, a los sectores que no tienen trabajo, sino que seamos quienes tenemos un trabajo, que seamos quienes podemos aportar de mejor manera, y ahí cabe el concepto de subsidiariedad, de que los que más tienen podamos ayudar para que los que no tienen puedan también gozar de las mismas garantías de seguridad que el Ecuador demanda. ¿Y usted cómo le cayó, digamos, el anuncio que hizo ayer el presidente Noboa con respecto de que el Estado pida una moratoria de 1 año para parar las operaciones del ITT cuando esa fue, digamos, el resultado de un pronunciamiento popular a través de las urnas? Nos guste o no, hayamos votado a favor o en contra de esa tesis, pero la tesis de dejar el crudo bajo tierra fue la que ganó. ¿Cómo le cayó a usted ese anuncio? Más todavía considerando la respuesta del presidente Noboa durante el debate en agosto pasado, donde él dijo que era del criterio de dejar justamente el petróleo bajo tierra. A ver, en la Comisión de Desarrollo Económico ya empezamos a topar estos temas y se consideraba esa posibilidad de que en la próxima consulta popular, que está anunciada para el mes de marzo, se pueda nuevamente consultar al pueblo ecuatoriano sobre esa posibilidad, y ayer utilizaron un término que es moratoria. Nosotros decíamos que se revea esa decisión a través del mismo mecanismo legal que fue el de la consulta popular, porque el pueblo tiene que pronunciarse. Y tomando en cuenta más aún que los moradores de la provincia donde se extrae el petróleo del ITT fueron los que se pronunciaron que ellos estaban de acuerdo en que se continúe explotando este mineral. Por lo tanto, no es una propuesta descabellada, es una propuesta que puede ser analizada. Habida cuenta que el Ecuador está en una crisis bastante grande y no puede ser que solamente a los países pequeños se nos permita o se nos obligue o se nos exija hacer el sacrificio de cuidar el tema ambiental. Nosotros somos conscientes de que es una obligación de todos, del mundo entero, de cuidar el ambiente, de no contaminarlo,
de evitar este tema del calentamiento global. Pero la situación es muy difícil. Mire, otros países cercanos a nosotros lo vienen haciendo en explotación bastante técnica, racional, Colombia, Perú, Chile. Chile tiene un presupuesto que casi depende precisamente de la explotación de los minerales. Y nosotros tendríamos que utilizar esos mismos mecanismos siempre y cuando se consulte al pueblo, que es algo importante, porque así como se pronunciaron, aunque sea un porcentaje menor de diferencia entre el sí y el no, también debería pronunciarse en esta ocasión. Asambleísta Velasco, de las comparecencias que ustedes han recibido por parte de las autoridades gubernamentales, ¿les han explicado detalladamente cuál va a ser el costo de la guerra? Porque el argumento inicial para plantear el incremento al valor agregado, al impuesto al valor agregado, fue los costos de la guerra. Hasta el momento no sabemos cuánto va a requerir ese gasto para enfrentar este conflicto armado interno, pero inmediatamente los mismos voceros económicos del gobierno ya dijeron que no era solo el costo de la guerra, que era el pago de los sueldos del sector público, por allí otra ministra que se va a caer la dolarización y ahora que va a haber una recesión económica. ¿No están utilizando el pretexto de la guerra para recoger fondos a través de estas propuestas y poder solventar estas otras necesidades? Si partimos del concepto o del nombre con el que llegó a la Asamblea el proyecto de ley es para enfrentar el conflicto interno armado, la crisis social y económica del país, es decir, le pusieron estos dos aditamentos que tienen relación. Sí, el principal problema a resolverse es el del conflicto interno armado, el de combatir la violencia, el de devolverle seguridad y paz al Ecuador. Y cuando hablamos de cantidades, en dos reuniones que fueron calificadas de reservadas al interno de la comisión, en donde recibimos a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, a sus autoridades, no vamos a entrar en detalles de cuáles fueron los temas técnicos que se trataron, pero sí hablamos de un valor aproximado de 1.800, 1.900 millones de dólares aproximadamente, lo que estaría demandando la atención inmediata de este conflicto, porque los valores que se requieren son altos. Ustedes mismos deben conocer que solamente para movilizar miembros de las Fuerzas Armadas, de la policía, a diferentes sectores, el devolver la paz en las cárceles que estaban tomadas por estas organizaciones criminales, eso implica también recursos económicos, lo que es logística, lo que es armamento, chalecos, vehículos, mantenimiento, Pero armamentos, repotenciación. chalecos, vehículos ya tienen pues los militares y las Fuerzas Armadas de su propia dotación, los militares y la policía. Parecería que así fuera, pero no es verdad, no lo tienen. Nosotros conocemos de cerca esa realidad y no están suficientemente equipados, dotados. Hay necesidad inclusive de repotenciar. Usted debe haber escuchado al comandante general de policía que necesita solamente patrulleros, una cantidad que no tiene idea. Ellos habían hablado de que los vehículos que fueron entregados oportunamente, los famosos, perdónenme la marca, lo voy a mencionar, Kia, estaban prácticamente sin funcionamiento hace muchísimo tiempo y esos venían supuestamente equipados para todo. Ellos necesitan todo eso. Y creo que en esa medida yo no voy a entrar a analizar o desglosar si están o no suficientemente equipados, pero hay necesidad de atender ese requerimiento, porque si nosotros fortalecemos a nuestras instituciones emblemáticas, creo que estaremos garantizando y ganando este combate o esta guerra interna que no la quisiéramos que se postergue por mucho tiempo. Ujú. Nosotros aquí cerca, yo vivo acá en Tulcán, en la provincia del Carchi, y puedo dar razón de los conflictos de larga data que tuvo Colombia, que fueron totalmente desastrosos. Y Colombia, cuando empezó nuevamente a recuperar la paz, empezó a reactivar su economía. Mire cómo acá tienen un sistema bastante interesante. Ellos, en época de feriados que ellos llaman acá o de vacaciones un poco largas, ellos bajan el IVA para que la gente salga, visite departamentos, lugares turísticos, salga a la montaña, a las playas, a lugares importantes. Y lo propio se dinamiza economía. Ellos garantizan seguridad en las carreteras a través de vigilancia permanente, es decir, hay mecanismos que implican también movilización de las Fuerzas Armadas, de la policía, y eso también significa recursos económicos. Ujú. Ahora, yo planteaba ayer algo a través de redes sociales que tiene que ver también con lo que heredó el presidente Noboa.
Y una de las tesis que repetía constantemente el presidente Lasso y muchos de sus ministros de entonces, incluidos medios de comunicación y periodistas, era que una de las bondades o una de las virtudes del presidente Lasso y de su gobierno era que estaba dejando las finanzas en orden, ¿no? Ese era el cuento de entonces. Pero resulta que llega el presidente Noboa y en la primera intervención pública que tiene junto al ministro de Finanzas, da cuenta de que reciben un país quebrado, un país descalabrado con apenas 80 millones y centavitos en las cuentas. No debería haber, digo, de parte de la Asamblea también un ejercicio de control político y de fiscalización al propio presidente Lasso y a su equipo de finanzas, al señor Arosemena. Sí, nosotros nos duele de que al país se lo trate y se lo maltrate de esa manera. Se nos venden ideas, se nos venden supuestamente fantasías de que el Ecuador en un momento estaba en marcha, caminaba, estaba con una economía boyante, que habíamos tenido un crecimiento de tantos puntos, cuando a la hora de transición de un gobierno a otro se evidencian las realidades. Y al presidente Daniel Noboa le tocó lastimosamente la época más dura, la época más crítica, porque de acuerdo a los datos que él recibió, en caja fiscal tenía apenas 180 millones, lo que no le alcanzaba absolutamente para nada. Y justo en noviembre tenía que pagar sueldos, en diciembre tenía que pagar los décimos, sueldos, proveedores que están con deudas pendientes, atrasos al tema de educación, los incentivos jubilares de los maestros jubilados no se pueden pagar, de los servidores públicos jubilados tampoco, atrasos en el sector de salud, es decir, la situación es bastante difícil, bastante complicada, no es tan fácil porque a veces podemos nosotros estar hablando y podemos hablar de cantidades, pero lo grave debe ser, me pongo en los zapatos del presidente, el de dónde saco recursos para atender los diferentes requerimientos y demandas que tiene que el país para que siga caminando y siga marchando. Y esa es una propuesta muy difícil, muy dura, por lo tanto, sí, se puede hacer y se debería hacerlo porque es una obligación de la Asamblea el tema del control político, las autoridades que incumplen sus obligaciones, que incumplen sus funciones, y más aún cuando se le miente al país. No pienso que el Ecuador hay que decirle siempre la verdad. Los ecuatorianos no somos insensibles. Nosotros los ecuatorianos, cuando tenemos que contribuir como lo hicimos en auxilio de nuestras provincias hermanas de Manabí y Esmeraldas, lo hicimos con toda decisión. Pero acá creo que siempre hay que decirle la verdad, porque el hablar de que tienen recursos, que hay disponibilidad, que hay presupuesto, y a la hora de la verdad de tener que hacer erogaciones importantes, no se tiene, ahí se viene una situación como que es un cataclisma. Asambleísta Velasco, ¿para cuándo está previsto que vuelva a sesionar la comisión? ¿Existen o no existen los votos suficientes para aprobar el informe de mayoría? ¿Va a haber un informe de minoría? ¿Qué es lo que va a ocurrir? El día domingo presentó el vicepresidente de la comisión, Blasco Luna, un informe de minoría, porque el día domingo estábamos tratando este tema, se entendía que íbamos a votar, pero como que la situación no estaba tan clara de los votos y por eso se agotó el debate en la tarde, se suspendió la sesión y se nos mencionó que íbamos a ser convocados posteriormente. Estamos a la espera de esa convocatoria para continuar el análisis y sacar las mejores conclusiones. Yo creo que esto es importante, eh, traer a la comisión al interno debates técnicos, aportes, que es lo que más demanda el Ecuador, con mucha seriedad y objetividad. Yo sé que muchas de las decisiones que se pueden tomar, hay algunos sectores que piensan en el capital político, ese debe quedar guardado en la gaveta de la casa. Aquí no debe entenderse que va a afectar mi imagen, va a afectar mi capital político, qué me dirán la ciudadanía. Aquí se trata de mucha seriedad y el país hoy más que nunca demanda esa seriedad de la clase política y de la función legislativa. En los próximos días estaremos convocados a la comisión porque el día de hoy hay sesión del Pleno, lo propio el día jueves, pero puede ser el día de mañana, el viernes, no sabemos todavía. Eso ya depende exclusivamente de la presidencia de la comisión. Muy bien. Muchísimas gracias, asambleísta Velasco, muy gentil por atendernos y acompañarnos en esta entrevista.